¿Cuántos de ustedes hicieron la, cuántos de ustedes hicieron la tarea? De, Los nombres sí, ¿cómo se llama? Sí, es que lo puse nada más por el chat, hermano. Pero era, sí, sí, yo no, o sea, es más que nada, ¿eh? No, tú viste. Sí, o sea, y aquí está. Era la tarea, la pequeña tarea, era más que nada para involucrarnos. ¿Qué es lo que nos está revelando Jesucristo? Nada más en lo que son, en lo que es el principio, están todos esos títulos. Sí, y nada más, o sea, nada más, en todo lo que es la Biblia, hay más de 200 títulos para nuestro Señor. Aquí, nada más de entrada, estamos viendo más de 20. Y uno que me encantó, bueno, de todo, perdón, sobre todo, de todos los de mi Señor, obviamente, todos esos títulos me encantan. Lo que quiero decir es un descubrimiento, por decir algo que encontré, es el título de Todopoderoso. El título de Jesús llamándose, o bueno, nuestro Dios llamándose a sí mismo Todopoderoso, solamente se encuentra en dos partes. Una es en Génesis, cuando le habla a Abraham, que es para confirmar el pacto que tiene Dios con él. La segunda vez que se vuelve a identificar como el Todopoderoso es ante Juan, diciéndole lo que debe decirle a las iglesias. Y eso se me hizo fascinante porque Dios, llamándose a sí mismo Todopoderoso, nada más lo vemos en Génesis, en el primer libro y en Apocalipsis. Digamos que pues tenemos a un Señor maravilloso y Él nos dice en este libro también que bienaventurados los que oyen estas palabras y que guardan las cosas que aquí están escritas. Así que, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos en Apocalipsis? Que dice en Apocalipsis 1:11, en la segunda parte. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y, pues bien, aquí también estamos viendo a un Juan, al apóstol Juan, que él ya ya es un hombre viejo, desterrado en la isla de Patmos, y que cuando ve a nuestro Señor, él, o sea, digamos que ve a alguien resplandeciendo como el sol, pies como bronce bruñido, y ya no es el Jesús que él conoció. Digamos que tal vez su recuerdo más precioso era cuando él se había recostado en lo que era el pecho de Jesús, pero ahora está viendo a Dios, a Jesucristo ya en toda su majestad. Sí. Y él es el que le ordena, bueno, más bien diría, le dicta a Juan lo que le debe de decir a las iglesias. Y bueno, las 7 iglesias que vamos a ver, como le digo, no nos vamos a meter muchos en ellas, pero sí quiero que conozcan un poco del contexto. Eran iglesias reales. Esas 7 iglesias, las que Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, están en lo que actualmente sería Turquía. Y cada una de ellas, y ahorita lo vamos a ver, cada una de ellas tenía diferentes necesidades y diferentes problemas y cosas situaciones que podemos ver aún hoy en día, que nosotros lo podemos ver ya sea en otras iglesias o incluso en nosotros mismos. Otra
digamos, dividido en tres partes. Que en lo que es aquí en Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto. Ahí está hablando de tiempo pasado. Y las cosas que son. Si lo tomamos de una traducción literal de lo que era el griego antiguo, está hablando en tiempo presente continuo. Vamos, no cesa. No es de que esas, no podemos decir ahorita, es que las iglesias de allá de Éfeso. No. El término, ese término de las iglesias, lo está hablando, digamos, es del verbo ser. No deja, es algo que continúa. Y después dice lo que va a suceder después de esto. Bueno, y las cosas que van a suceder después de estas también. Ahí sí está hablando del futuro y vendríamos diciendo que son de los de capítulo 4 de Apocalipsis en adelante. Nosotros nos vamos a concentrar ahora en lo que es el capítulo 2. Cuando se escribió este libro de Apocalipsis, aproximadamente en el año 96 de nuestra era, ya para entonces habían muerto casi todos los apóstoles, excepto Juan. Juan estaba siendo perseguido, estaba desterrado en una isla por el emperador Domiciano, que era el emperador de aquel entonces. La iglesia estaba siendo perseguida. Jerusalén había caído, así que creo que podemos imaginar un poco digamos, de la situación en la que se encontraba la iglesia. Es decir, bueno, ya no, ya no están los apóstoles, ya no está Jerusalén. ¿Qué es lo que va a pasar? Jesucristo dijo que Él viene. Así que por eso esta es una carta de esperanza para ellos, diciéndoles, yo vengo, tienen que pasar estas cosas, pero yo vengo. Y antes de venir, este es el estado que están ustedes como iglesia, para que lo conozcan. Les está advirtiendo de lo que deben de cambiar. Y esta carta también, digamos, ¿quiénes son los creyentes de esa época? Ya no son los primeros creyentes, los que, digamos que muchos de ellos recibieron el testimonio de personas que habían sido testigos de Jesucristo, que lo habían visto. Ya aquí estamos hablando de que son los hijos y los nietos de esos primeros cristianos. Así que, digamos, conforme fue envejeciendo, por llamarlo forma, un poco, lo que fueron los creyentes, ya eran otras generaciones las que estaban ahí. Y, pues bueno, ahora que vamos a ver también todas las iglesias, vamos a ver una cosa. Sí, había un emperador que, por decir, más, en esa época, no solamente persiguió a los cristianos, también mandó quemar todos los escritos cristianos o todo lo que se refiriera a otro Dios, que no fuera él o sus dioses. Pero aquí podemos ver también la mano de Dios en el sentido de que pues han pasado por lo que estaba sucediendo adentro de él. Pues bueno, vamos a ver primero a lo que es Éfeso. Conocemos más de esta iglesia que de ninguna otra. La conocemos en el libro de Hechos, la conocemos por la carta que Pablo les envió y aparte de lo que dice esta carta en Apocalipsis. En Éfeso hay que considerar la cultura en la que ellos vivían. Los creyentes de
de Éfeso eran gentiles, eran paganos antes de convertirse. Y no solamente eso, sino que en Éfeso tenían uno de lo que eran las 7 maravillas del mundo, que era el templo de Diana. Así que imagínense también la idolatría que había en ese lugar. Y además de la hechicería, eso lo vemos en el libro de Hechos, como muchos de ellos, todos los creyentes quemaron todos los libros que tenían acerca de brujería, y el valor de todo eso que mandaron quemar pues era de más de 50,000 piezas de plata. Recordemos que a Jesucristo lo vendieron por 30 piezas de plata, que era lo que valía un esclavo. O sea, lo que quemaron era equivalente a más de 1,600 esclavos. O sea, esa era la magnitud de hechicería que tenían, o sea, los que se habían convertido al cristianismo. Además, Éfeso no pudo tener un mejor comienzo. Tuvo como maestros a Pablo, Aquila, Priscila, Timoteo, Apolos, posiblemente también el apóstol Juan. Así que todo eso les dejó una gran enseñanza. ¿Qué es lo que vemos en ellos? Es de que Jesucristo los alaba por trabajar duro y con paciencia por amor de su nombre. También porque prueba las doctrinas. Muy posiblemente eso de probar las doctrinas fue lo que les había dicho Pablo, de que después de mí vendrán lobos rapaces, así que dijeron, aquí no van a entrar ningún falso apóstol, ni ningún falso maestro, ni falsas doctrinas. Así que eso de alabar por lo que ellos tenían y que es algo que nosotros podemos aprender. Si conocemos verdaderamente la Escritura, si le estudiamos la palabra de Dios, nosotros también podemos tener ese discernimiento cuando pues escuchamos alguna doctrina que no es bíblica. Ahora, a pesar de todo lo que tenía bueno Éfeso, tenía algo que Jesucristo le reprocha, y eso es de que dejó el primer amor. No lo perdió. No lo perdió en el sentido de que algo se pierde y no lo encuentras, sino que poco a poco se fue alejando y dejó ese amor. Y aquí, en lo que es en la tabla, y aquí digamos, es una suposición mía, no estoy, pero lo estoy tomando de la Biblia. Pablo le dijo a los efesios, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Bueno, tomando ese versículo solamente, y no lo estoy sacando de contexto, estamos hablando de los efesios tenían mucha fe y tenían amor unos hacia otros, hacia los hermanos, digamos, hacia los apóstoles y maestros. Jesús aquí al principio, la vemos por arriba, le está diciendo, están trabajando mucho por amor a mi nombre. Así que lo que yo veo en ellos es de que no solamente ellos sí tenían la fe en el Señor, ellos seguían creyendo en el Señor Jesucristo, pero mucho de lo que estaban haciendo ya lo estaban haciendo mecánicamente. Y ese amor que había entre los hermanos ya no se podía ver, así como lo vio una vez Pablo y escribió acerca de ello. Como les digo, es una suposición mía, pero pues era la iglesia más floreciente, era la más grande que había en Asia, y pues veamos, esa foto que está ahí, es la ruina de lo que queda de las ruinas de Éfeso, no de la iglesia sino de Éfeso, de esa ciudad que era tan magnífica. Pues para que se cayeron de ese esto de que yo siempre he pensado que quiere decir que de dar testimonio. Porque cuando las personas en Cristo andan hablando siempre de él, pero va a pasar el tiempo y ya no. Yo digo que las dos cosas es cuando cuando se apaga el espíritu dentro de nosotros de decir, o sea, ese deseo de predicar y hablar del Señor, de hablar
digamos que si lo comparáramos como con un novio, pues ya cuando dejamos de hablar de él y que todo se vuelve muy mecánico, pero sinceramente también creo que lo otro es, Pero también Este- ahora hacia los seres sí, también el amor hacia los hermanos. Pero el primer amor, creo, es cuando estamos en Cristo, de conocernos lo que somos nosotros y queremos que todos cuando les obedecemos. Y ahora también otra cosa que podemos aprender de Éfeso es de que él lo que es en Apocalipsis les dice, acuérdate de dónde te saqué. Para poder decirle, acuérdate de dónde te saqué, es, perdón, de dónde has caído, perdón, de dónde has caído, es porque antes te habían levantado. Así que por eso también podemos ver que tal vez porque era la tercera generación, ellos ya no tenían ese amor, ya no estaban maravillados por no veían esa grandeza y el sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros? Nuevamente, tomando a veces las escrituras y pues como si fuera una carta de nuestro novio. El leer lo que él nos está diciendo, qué es lo que quiere de nosotros, como dice la hermana Eva, pues predicar también de nuestro Señor, qué es lo que él ha hecho en nuestras vidas. Acordarnos nosotros también de dónde él, o sea, que él nos ha levantado y qué es lo que él nos ha dado. Y pues, bueno, eso es acerca de Éfeso, que como, digamos, si lo pondría en una sola línea, es hacer del Señor Jesucristo nuestra prioridad. La segunda es la carta de Esmirna. Esmirna era una ciudad muy rica, fabricante de mirra. En la entrada de lo que es el mercado, y aquí, bueno, tenemos la ruina de lo que queda de Esmirna. En lo que es la entrada del mercado había un altar con fuego. Y todos los que entraran, todos los que fueran a comprar y a vender dentro de ese mercado tenían a la entrada el tomar una pizca de incienso, lanzarlo sobre el fuego y decir, César es el Señor. Estoy hablando obviamente del Señor también. Así que imaginemos todo lo que era, lo que tenía que sufrir la iglesia de Esmirna. Jesucristo alaba a esta iglesia porque es pobre materialmente, pero es la más rica en lo espiritual. ¿Y por qué podría ser que fuera la más pobre? Por lo mismo, ellos no cedieron ante, digamos, lo que estaba diciendo el emperador, de que dijeran que César es rey. Así que, pues eso limitaba sus posibilidades de comercio. Y era una iglesia pobre, pero rica espiritualmente. No solamente eso, a Esmirna también le dice que va a sufrir persecución durante 10 días. Y a pesar de que va a sufrir persecución y le dice todo lo que va a suceder, él no dice que la va a rescatar. O sea, no dice ah, que la va a salvar de esa persecución. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de ellos? Es de que no tengamos temor, no tengamos temor. A veces sí vemos, por ejemplo, cómo pues, el crimen está allá en Chiapas, como la semana pasada coche bomba allá en Guanajuato, cómo mataron a unos en Michoacán. Creo que lo que debemos hacer es enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo, no tener temor. Él está en control. Toda esa maldad, aunque por supuesto que nos preocupa, podemos estar seguros de que el evangelio no se está deteniendo. Eh, él sigue apoyando a todos aquellos que están en esas áreas que son tan difíciles.
Y no solo eso también, otra cosa que se me hace también importante resaltar es de Esmirna. Era una iglesia sufrida. Y aquí estoy tomando un versículo, Mateo 18:38, que dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí, cuando dice toma su cruz, Jesucristo está hablando también literalmente a los judíos o sea, una cruz es la que te puede crucificar y vas a morir. Tienes que estar dispuesto a morir por mí. Y lo digo porque, bueno, por ejemplo, y es un ejemplo personal de mamá, lo decía en broma, pero pues cuando papá y mamá tenían a veces problemas, mamá decía, es mi cruz, eso es lo que decía de mi papá. Así decía, dice, así fue mi cruz, fue lo que me tocó. Pero, digo, así es como lo vemos a veces ahora, pero cuando Jesucristo dijo esas palabras, le estaba diciendo, tienes que estar dispuesto a morir por mí en una cruz para ser digno de seguir. Creo que a veces eso también nosotros, han pasado muchos años, y nos imaginamos en nuestra mente lo que debió haber sido la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero vivimos en una época, a pesar de la maldad que hay, vivimos en un país en donde todavía se puede predicar el evangelio, aún y con todas las dificultades. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que nos mantengamos firmes ante las pruebas y ser fieles hasta la muerte. Bueno, ahora vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Esta se me hizo el contexto histórico se me hizo muy interesante, porque pues en mi mente siempre decía, ¿cómo podían estar con los idólatras o estar en la iglesia inmiscuida con idólatras? No sé, es algo que lo que leía no me hacía mucho sentido cuando leía la carta de Apocalipsis. Pero, y aquí les pongo lo que es la fotografía. Ese es el templo de Zeus, que se encuentra, o sea, que estaba en Pérgamo anteriormente y que se encuentra ahora en Alemania. ¿Qué es lo que sabemos de Pérgamo? Pérgamo era el centro de la medicina y la religión. Y cuando digo religión, ese es lo que era el templo de Zeus, pero también tenían el templo de Artemisa, el templo de Apolo, el templo de Esculapio. Una ciudad que era tan la cantidad de idolatría que había allí, el símbolo de Esculapio, que se tomó posiblemente, el original era ay, no me acuerdo si está en Éxodo, de la serpiente de bronce. Pero de ahí lo tomaron después los paganos. Y ese símbolo, aunque nosotros no lo adoramos, pero ese símbolo, por ejemplo, ha permanecido. Así que, viendo a lo que es podemos darnos a pesar de toda esa idolatría, permanece fiel a su nombre. También, y digamos, ¿por qué puse esta fotografía del templo de Zeus? Porque también en lo que es la carta de Pérgamo, Jesucristo les dice, yo sé que estás en donde está el trono de Satanás.
algunos, digamos, de lo que son estudiosos, consideran que ese templo de Zeus podría ser cuando Jesucristo se refiere al templo al trono de Satanás, porque aquí lo estamos viendo, digamos, un poco como de perfil, pero de frente se ve como si fuera como una sillón con descansabrazos. Así que posiblemente eso es a lo que se está refiriendo. Y, pero ¿qué es lo que Jesucristo condena de ella? La condena de tolerar a idólatras y falsos maestros. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es pues un recordatorio de lo que nos dice el Señor. Y pues ahí vemos a una estatua de barro y después a un cuadro también con otras imágenes, digo, sin así que, pues esto es con lo que ellos tenían que vivir todos los días. ¿Qué es lo que Jesucristo dice? Él se llama así, dice de sí mismo, yo soy espada aguda de dos filos. ¿Qué es una espada aguda de dos filos? Es una espada corta para un combate cuerpo a cuerpo. Así que, vamos, no es una espada grande con la que voy a conquistar, no, es una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo que podemos interpretar de aquí? Mantenernos firmes en la verdad, en lo que dice en su palabra, estar cubiertos con lo que es la armadura de Dios. Eso es lo que creo que podemos aprender de esta iglesia y aplicarlo en nuestros días. Ahora sigue Tiatira. Esta iglesia era una ciudad líder en lo que era la industria textil. Recordemos que de ahí venía Lidia, por sobre todo lo que era la producción de púrpura se realizaba ahí. En Tiatira, cualquiera que tuviera oficio tenía que pertenecer a un gremio, a un sindicato, digamos, si lo llamáramos en palabras actuales. Aquí estamos hablando, eran tantos gremios que tenían, los panaderos tenían su propio gremio, el zapatero tenía su propio gremio, el herrero tenía su propio gremio. Cualquier oficio tenía su propio gremio y un dios patrono de su gremio, a que, digamos, todos los que pertenecían a esos gremios tenían que participar de las fiestas que se realizaban ahí, digamos, pues, para sus. Por eso es de que también Tequila era un lugar muy difícil para vivir. Sin embargo, aquí vemos una diferencia con lo que era Pérgamo. En Tiatira, ellos toleran más lo que es la idolatría y la inmoralidad. Posiblemente participaban algunos de ellos en lo que son las fiestas que tenían, y había una falsa doctrina dentro de la iglesia. Ahí tenemos lo que es la mención de la mujer Jezabel, que Cristo condena y juzga muy duramente, que está ahí. No me voy a meter a descifrar quién es, porque no lo sé, no sé si era una mujer real, no sé si es una figura. Ellos sí lo sabían. El hecho de que nosotros no sepamos quién es Jezabel, creo que no es lo importante. Lo que sabemos es ¿qué es lo que representa Jezabel en la Biblia? Pues representa la inmoralidad, la idolatría y todo lo que es la falsa doctrina. Eso es a lo que nosotros debemos de rechazarlo. Y Jesucristo le dice, conoce la palabra, examínalo todo y resiste las faltas del Señor. Y aquí también en lo que es en Tiatira, tenemos la primera promesa que dice, retener lo bueno hasta que yo venga. O sea, aquí ya nos está hablando, o sea, yo, no sé, ahí ya me emociona porque, o sea, yo ya vengo. Y a diferencia de, digamos,
Perdón, eso es hasta el siguiente. Así que, pues bueno, eso fue Tiatira. Pues bien el tiempo. Sardis. Sardis, la verdad es de que es una iglesia lamentable, es una situación, que es algo que se vive hasta la fecha. Yo creo que de diferentes formas lo podemos interpretar, pero Jesucristo la condena por aparentar estar viva, pero está espiritualmente muerta. Y eso es, o sea, eso es muy triste. Las otras iglesias tenían que estar lidiando con unos pocos se infiltraron, digamos, en Pérgamo con la idolatría. En lo que es Tiatira, esta mujer Jezabel también se infiltró dentro de la iglesia para, digamos, contaminar a la iglesia. Sin embargo, dentro de todo, pues lo que podemos decir es que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, Jesucristo mantenía un remanente fiel dentro de él. Otra cosa es, y hemos visto cómo la destrucción, vamos, cómo quedan destruidas todas estas ciudades después de un tiempo. Las iglesias no se murieron porque las estaba persiguiendo Domiciano. Las iglesias se murieron porque dejaron entrar dentro de la iglesia a la idolatría, la inmoralidad, porque no estaban, digamos, defendiendo lo que era el evangelio dentro de la iglesia. Sardis es una iglesia, pues bueno, en un tiempo, también teniendo algo de contexto, Sardis fue una de las ciudades más cosmopolitas que hubo en el mundo durante algún tiempo. Era tan rica que ahí había tanto oro, que ahí es donde se empezó el sistema de monedas para pagar el intercambio de compra y venta. Sí. Además, por la situación geográfica que tenía, vemos ahí atrás una montaña que se parece a Cerro de la Silla, qué miedo. Pero, digamos, ahí, al menos arriba era donde estaba la ciudad fortificada. Perdón, era donde estaba la ciudad fortificada. Pero las personas de Sardis eran tan indolentes o tan no sé cómo de otra forma llamarlos, pero que eran frecuentemente conquistados porque nunca estaban cuidando bien la ciudad. Creo que eso, digamos, podríamos decir que es lo vemos que después sucede lo mismo con lo que es la iglesia. No cuidaron bien la parte espiritual. A diferencia de otras iglesias, aquí no dice nada en lo que es la Biblia, no estaban siendo perseguidos, no había mártires, no había grandes problemas. ¿Por qué? Pues porque el enemigo no necesitaba atacarla, ya estaban muertos. Así que, gracias a Dios. Sí, o sea, digamos ahí para el enemigo, el diablo es de que ahí la llevan, van muy bien, de que síganle igual. Ay, sí, síganle igual. No se esfuercen. Sí, no se esfuercen. Y así que, ¿qué es qué es digamos, el gran mal que tiene Sardis? Es que el Espíritu de Dios no está dentro de ella. Es tan lamentable el estado espiritual de esta iglesia que no es ni un solo elogio, pues porque es una iglesia que está moribunda. Y aquí estoy tomando un versículo de Romanos 2:13 que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí es el seguir la palabra de Dios. Él quiere que nos examinemos, que veamos que nuestras obras sean perfectas delante de Dios, acorde a su palabra. Y le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Protege lo que aún te queda de bueno. Guárdalo y arrepiente. Aquí no estoy señalando a ninguna iglesia, pero nosotros nada más como cristianas
creo que también podemos tomarlo en el sentido de decir, también examinémonos a veces a nosotras mismas, es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que es agradable a Dios? ¿Qué es lo que puedo cambiar? Y sobre todo el Señor, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. Simplemente con hablar con Él, con tener comunión con Él, el arrepentirnos, Él nos dará el camino. Y aquí tenemos con Sardis, que es la primera carta con advertencia, que dice, vendré por ti como ladrón de noche. Así que, así la dio, o sea, no, por eso digo, nosotros, el Teatira y el Pérgamo fueron unos pocos los que se infiltraron para, digamos, contaminar la iglesia. Aquí era toda la iglesia que estaba prácticamente muerta, pero había un remanente. Nuestro Señor siempre guarda un remanente. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de ellos? Guardar la palabra, ser pacientes, ser buenos siervos, predicar la palabra, compartir el mensaje de salvación, y él promete que nos protegerá. Ah, no, perdón, me brinqué una hoja. Sí, ya estaba, perdón, ya estaba con, sí, perdón, ya estaba hablando de otra iglesia. Sí, no, a Sardis le dice, examínate bien, porque voy a venir por ti como ladrón de noche. Ahora vemos a Filadelfia. Filadelfia, esta es una iglesia muy interesante. Hay muchas cosas que a lo mejor, que no diría que no son bíblicas, pero que las podemos, digamos, interpretar de cómo sucedieron los eventos. Filadelfia era la iglesia, era la ciudad más joven y la ciudad era la más pequeña de todas. Porque la misma palabra lo dice, o sea, era una iglesia con poca fuerza. Filadelfia era conocida como la Puerta del Oriente por ser la entrada de Europa hacia Asia Menor. Cuando Jesucristo se describe a esta iglesia, él se describe como la llave como la llave del trono de David, una llave que abre puertas y que nadie puede cerrar, y que cierra puertas y nadie puede abrir. Así que en esto podemos interpretarlo, ¿sabes? De que además, bueno, un poco más. Filadelfia, como se le conoce como la Puerta del Oriente, y también, ¿por qué se le conoce como la Puerta del Oriente? No solamente porque era el camino de Europa hacia Asia, sino porque también era la interconexión hacia muchas otras ciudades. Filadelfia originalmente se fue construida, pues era la más joven, fue construida porque el Imperio Romano quería continuar, digamos, enseñando todo lo que eran las costumbres griegas, o sea, bueno, más bien griegas, todo lo que era, para los romanos, todo lo que era, digamos, la forma, o sea, todo lo que era lo griego, ellos sí, lo apreciaban mucho, así que querían que esa cultura se extendiera. Y por eso era de que estaba en esa interconexión en donde, digamos, se podía conectar fácilmente a otras ciudades. Posiblemente el hecho de que se llame esa puerta del oriente y que Jesús diga, yo soy la llave que abre esas puertas, es porque está hablando de la predicación del evangelio. Muchas veces se interpreta como que Filadelfia era una iglesia misionera, era una iglesia pequeña, pero que tenía mucha fuerza espiritual, no fuerza en cantidad, pero en la fuerza en lo espiritual. Jesucristo la elogia por mantenerse fiel a la palabra de Dios y que se ha mantenido firme a pesar de los ataques. No hay ninguna amonestación para esta iglesia. Aquí también podemos ver un comparativo entre Esmirna y Filadelfia. A Esmirna, Jesucristo le dice, tú vas a sufrir persecución, pero también digo, pero no la condena por ninguna cosa que haya hecho mal. O sea, la alaba en todo lo que ha hecho Esmirna. En Filadelfia tenemos otra iglesia diferente. Aquí la alaba por todo lo que está haciendo, no hay ninguna condenación, pero en Filadelfia
no hay persecución, no está hablando tanto de martirio. Yo aquí lo que veo también en esa comparación que les digo es, Dios es soberano. En este sentido estamos hablando de dos iglesias que son fieles al Señor, pero una ha de pasar por, digamos, por la persecución, mientras que otra la está protegiendo. Él conoce los propósitos, nosotros no conocemos todo su plan, pero podemos decir que pues que esta iglesia tenía, que a pesar de todas las pruebas, siempre perseveró. Y eso es lo que Jesucristo quiere de nosotros. Que guardemos la palabra, ahora sí, estoy en la iglesia correcta, que guardemos su palabra, seamos pacientes, buenos siervos, compartamos el mensaje de salvación, y Él nos promete, aquí tenemos otra promesa, la segunda promesa. Él promete protegerla de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Hasta ahora, en toda la historia de la humanidad, la única prueba que podemos decir que ha venido sobre el mundo entero, entre paréntesis, es el COVID, que eso fue reciente. No sé si esa es a la prueba que se refiere el Señor o va a venir, o está hablando de la gran tribulación. Pero aquí estamos hablando, no es cuando nosotros pasamos un momento de prueba, no es cuando el Monterrey o el país México pasa un momento de prueba. Aquí Jesucristo le está hablando de protegerla de algo que vendrá sobre el mundo entero. Bueno, hay algo que habla Daniel, ¿verdad? Daniel habla acerca de la venida de Cristo y cómo va a suceder en la historia. Sí. Entonces, podría ser a eso, a lo que se refiere, que al final de los tiempos va a haber puede ser. Pues va a haber persecución, porque va a estar el anticristo y el anticristo va a estar ahí molestando a todo el mundo. Sí, pero un gobernante. Sí. No sabemos no me metía de que si cada iglesia se identifica con cierta era. Lo que sí sabemos es que esta iglesia va a ser protegida hasta cuando venga una prueba sobre el mundo entero. Como no ha venido esa prueba sobre el mundo entero, podemos decir esa iglesia todavía persiste. No sabemos cuál es, quién es o dónde está, pero ese tipo de iglesia todavía existe, una iglesia que es fiel y misionera. Ahora, la Odisea. Ahora, esa también, digamos, sirve mucho el escuchar el contexto de la iglesia de la Odisea, que no lo estoy defendiendo para nada, pero la Odisea era el centro bancario de Asia. Y esta ciudad se encontraba entre Colosas y Hierápolis. ¿Por qué Jesucristo no por carta a los colosenses, que los conocíamos mejor? No lo sé, ¿verdad? Pero eligió a la Odisea y posiblemente sea por su ubicación geográfica. En Colosas tenían un manantial de agua fría. En Hierápolis, que era la otra ciudad entre la que se encontraba la Odisea, eran aguas termales. La Odisea no tenía su propia fuente de agua. Estaba al lado de un río, pero ellos mismos, no sé por qué razón, ellos no producían agua. Ellos la recibían a través de un acueducto que les llegaba del agua fría de Colosas. Cuando llegaba a la Odisea, llegaba tibia. Y de las aguas termales de Hierápolis, cuando llegaban a la Odisea, llegaban tibias. Así que imaginemos, en este caso, de ellos que están recibiendo un agua tibia con sabor a azufre, pues lo menos que te produce es vómito, o sea, así ha de haber olido feo hasta el agua. Así que, por eso les decía, cuando Jesucristo les estaba hablando de que te voy a vomitar de mi boca, ellos sabían de qué les estaba hablando en su lenguaje. El agua sulfurosa. Sí, del agua sulfurosa. Así que, además, era
una ciudad, era el centro bancario de Asia y era una ciudad tan rica que frecuentemente ahí había terremotos. Uno de los terremotos creo que fue como en el año 60 después de Cristo. Y el historiador romano Tácito dice, fueron muchas las ciudades que se destruyeron y el Imperio Romano ofreció pues condonarles los impuestos o el ayudarlos financieramente para que reconstruyeran sus ciudades. La única que rehusó esa ayuda de los romanos fue la Odisea, porque ellos son de que nosotros no somos ricos, nosotros no necesitamos de lo que nos vayas a dar, no necesitamos que nos ayudes. Creo que esa actitud de los laodicenses, creo que nos da una idea de qué es en lo que también se había convertido lo que es la iglesia. Era es una iglesia a la que Jesucristo no le da ni un solo elogio, no dice nada bueno de ella, solo hay condenación a lo que es a su orgullo y a su tibieza. Como él mismo, o sea, Jesucristo les dice, te vomitaré de mi boca. La palabra de Dios nos dice que la verdadera riqueza la encontramos en el temor a Jehová y es más deseable que el oro. Eso lo encontramos en el Salmo 110, en el Salmo 19. Y en este caso, cuando vemos a una iglesia que está llena de orgullo, cuando se siente tan autosuficiente, ahí no necesita de la ayuda de Dios. Ellos son. O sea, eso es lo que, digamos, nos enseña una iglesia como la Odisea. Cuando sienten que su confianza no está en el Señor, pues entonces Dios no lo necesitan, no lo invocan, no lo buscan, no oran por él. Y el Señor le dice, estás tú sola. Y le dice a la Odisea, te sientes que estás muy rica, pero estás desnuda, estás ciega, estás pobre. Que eso es alguien que le está diciendo a una iglesia que se sentía, digamos, muy autosuficiente. Y le dice, no tienes nada, porque no tiene la parte espiritual. Así que, ¿qué podemos aprender de la iglesia de la Odisea? En este caso, Jesucristo nos hace una invitación personal a arrepentirnos de lo que es el orgullo y de la indiferencia para tener una comunión con Él. Aquí le está diciendo, aquí no está hablando a la iglesia, está hablando al creyente, el que crea, el que se arrepienta, yo voy a entrar en Él y yo voy a cenar con Él. Está hablando de una manera personal, no le está hablando a todos los laodicenses o todos los creyentes de esta iglesia. Y pues, digamos, eso fue, digamos, un poco, pues el mensaje de estas 7 cartas. Ya voy a buscar. Disculpas por haberlo dado tan rápido, pero bueno, traté de terminar a tiempo. La verdad es de que es fascinante conocer de las historias de estas que fueron las iglesias anteriormente, pero sobre todo el mensaje que nos da Jesucristo. Él, en este libro de Apocalipsis es, tengan esperanza, yo vengo, es lo que nos está diciendo el Rey de Reyes, Señor y Señores. Y tomando esta frase de los Efesios que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo ese día malo, toda esa época mala, estemos firmes. O sea, eso era lo que, después de las 7 cartas, creo que ahí lo podemos resumir, estar firmes para el Señor. Y pues, solamente recordar que tenemos en Jesucristo un sumo sacerdote. Él murió en la cruz, pero venció. Ahora tenemos ya no solamente al sumo sacerdote que nos comprende cuando llegamos a él en arrepentimiento. Ahora también tenemos a lo que es el Rey de Reyes, al Señor de Señores, que él vendrá a juzgar y a todos los que hicieron acorde a lo que él estaba hablando, todos los que
Dios está acorde a las obras que son perfectas delante de Dios. Él nos va a declarar vencedores y a cada vencedor le va a dar diferentes, digamos que diferentes regalos. Así que alegrémonos en eso. A veces hay tiempos malos, no solamente estoy hablando del país o de las iglesias, a veces en cuestiones personales pasamos por días malos. Esto es temporal. Veamos todo lo que va a ser eterno que el Señor tiene preparado para nosotros. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Tuvimos en el último cuadro. Hay otro cuadro. Es que estaba en, ¿cómo se llama? Sí, es ese, pero que Ya, cuando- es el resumen. sí, que es el resumen, pero este contiene las recompensas que Jesucristo ofrece a los vencedores de cada uno. Oh, wow. Muy bien. Esta grabación. Bueno.